Hola, hola, soy Nicole de Nana Crochet y en el video de hoy vamos a aprender cómo quitar este efecto que a veces se nos hace en los amigurumis, más que todo cuando estamos tejiendo cabezas, que nos queda como una bolita así hacia arriba o una figura un poco cónica y lo que queremos es hacer una esfera y nos sigue saliendo esta parte hacia arriba. Con este tip súper sencillo van a ver que van a empezar a crear amigurumis y cabecitas y esferas muchísimo más uniformes y que la forma circular quede mucho mejor y que no tengan problemas con esta forma como cónica. Bueno, primero voy a hacer el ejemplo tejiendo con la misma aguja y luego vamos a ver la diferencia si cambiamos el número de ganchito en las primeras vueltas. Voy a empezar con 2 cadenas y 6 puntos bajos dentro de la primera cadena. Acá ya hice los primeros 6 puntos bajos y vamos a empezar con la vuelta de aumentos. Acá yo hice el primer punto de esa vuelta y voy a hacer esta vuelta de aumentos. Lo que voy a hacer es como normalmente tejo, que hago el punto y lo tenso un poquito, ahí lo pueden ver, punto, tenso un poco, no demasiado, pero yo sí suelo tensar un poco porque el hilo de acá no lo manejo muy tenso, entonces yo trato de en algunos puntos hay un poquito de tensión. Por el momento lo vamos viendo bien, pero conforme vamos avanzando se va a ir formando ese piquito acá que no nos gusta como se ve. Voy a avanzar un poco más, igual con las mismas secuencias que hemos trabajado, aumentos, después la secuencia un punto bajo, un aumento, después 2 puntos bajos, un aumento, después 3 puntos bajos, un aumento, y voy a tejer hasta que se empiece a ver ese efecto como de acá levantado, para luego ver la diferencia con el otro ejemplo que vamos a tejer cambiando el número de ganchito. Bueno, ya aquí tejí hasta más o menos la secuencia, 3 puntos bajos, un aumento, y ya se está empezando a notar esta parte de aquí, que no queremos que nos quede así si estamos tejiendo un patrón de esfera. Lo que queremos es que nos quede la cabecita o la parte que estamos haciendo redonda y que en el principio no nos quede ese pico, sino que quede bien planito y se entienda que es una esfera. O también, bueno, en el caso de si fuera un caparazón, quedaría como un pico raro hacia arriba y no queremos eso. Entonces esto pasa porque estamos tensando mucho. El hilo chenil se comporta un poco diferente a los demás algodones y otros hilos que utilizamos. Entonces si tensamos mucho las primeras rondas va a pasar esto. Lo que yo les sugiero hacer es que al menos en las primeras vueltas utilizar un ganchito medio número hacia arriba del que van a utilizar para toda la pieza. En este, que es el que nos salió mal y que no queremos que nos quede así, porque también cuando rellenamos nos va a quedar como un pico así, no vamos a poder solucionarlo con relleno. A veces si es muy sutil se puede bajar y ahí hacer cosas, pero normalmente empezamos a rellenar y se hace aún más, aparece como una montañita. Esto fue utilizando el mismo ganchito. Entonces ahora vamos a hacer la otra variante, pero combinando 2 ganchitos. Y ahora vamos a hacer la otra variante, que es utilizando un número medio más arriba de la aguja que vamos a utilizar para todo el patrón. En este caso entonces subí de 6 a 6,5 y voy a tejer como normalmente lo haría. Vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a tejer aquí en la primera cadena y si ven yo voy a seguir tensando un poco porque de ahí, así es como tejo, la verdad. Ya tengo como ese reflejo y no me gusta que quede tampoco muy floja la puntada.
1, 2, 3, 4, 5, 6. La idea es que ustedes puedan tejer como normalmente lo hacen, pero con este medio arriba. Igual si tensan muchísimo el tejido, pueden probar un número arriba. Es cuestión de que vayan haciendo pruebas. Yo voy a ir tejiendo hasta llegar a la misma secuencia de este, que eran 3 puntos bajos, un aumento, para que vean la diferencia entre uno y otro. Y este ganchito lo voy a utilizar, bueno, lo utilicé en esta primera, que es donde se montan los puntos, y la voy a utilizar en la que es todos aumentos y en la secuencia un punto bajo, un aumento. Una vez que termine la secuencia un punto bajo, un aumento, me voy a pasar al ganchito normal. Ustedes pueden ir haciendo pruebas si lo necesitan más o menos, o también depende de qué tan grande es el amigurumi. Puede que la esfera o la cabeza que estén haciendo muy grande, entonces necesiten utilizar el ganchito hacia arriba, por así decirlo, un poco más de vueltas que para una pieza más pequeña, pero la idea es que ustedes ya sepan más o menos cómo corregir este error que a veces nos pasa en los amigurumis, y ya sabiendo cómo corrigiéndolo, entonces ahí ir haciendo ciertas variantes según sea su patrón, el tipo de chenil, la cantidad de vueltas que tenga el patrón, lo grande que sea nuestra pieza. Ahí ustedes van aplicando este tip. Aquí estoy tejiendo una vuelta de solo aumentos y quiero que vean una cosa antes de tejer la otra vuelta. Aquí me quedó un huequito, ¿sí lo ven? Eso simplemente toman un hilito y lo cierran con una puntada por detrás, que eso también ya lo vimos en el video anterior de cómo iniciar un amigurumi en chenil, o un anillo mágico o un círculo en chenil, y eso pasa y es más visible en este, obviamente porque utilizamos un ganchito ligeramente más grande. Entonces si ven ese huequito, no se preocupen. Si les quedó aquí sobrante, más largo que el mío es muy corto para poder utilizarlo para coserlo, entonces tendría que utilizar cortar una hebra y hacer una puntada. A mí me gusta en cruz. Ahorita al final la hacemos, pero si lo van haciendo conmigo y en este punto también tienen ese huequito para que no se asusten si lo ven. Vamos a hacer esta vuelta que viene con la secuencia un punto bajo, un aumento, y cuando terminemos esta vuelta ya nos vamos a pasar al ganchito normal de todo el patrón. Bueno, acá ya terminé de tejer esta vuelta y si ven, el círculo está bastante plano. Para este punto, sin haber tejido un poco más, ya nos vamos dando cuenta que se nos está haciendo bastante plano como queremos, ¿verdad? La esfera, y no se nos está haciendo ese pico que muchas veces no nos gusta o simplemente no va con la forma que queremos. Acá voy a simular como que voy a hacer la puntada. Ustedes pueden hacer esto mismo, o si no, toman una hebra por aparte y con una agujita lo cosen. Tenso un poquito y ven, ya el huequito ya no se nota. Ahora este ganchito para estas vueltas iniciales ya no lo vamos a utilizar, y ahora nos vamos a traer el que vamos a utilizar alrededor de todo nuestro patrón, que en este caso sería el ganchito número 6. Ahora vamos a tejer como normalmente seguiría el patrón. Yo en este caso voy a tejer esta vuelta de 2 puntos bajos, un aumento, y la siguiente de 3 puntos bajos, un aumento, para quedar iguales con la otra pieza que tejimos anteriormente y que vean la diferencia una con otra tejiendo la misma cantidad de vueltas. Y aquí ya terminé de tejer hasta esta secuencia de 3 puntos bajos, un aumento, y ya aquí pueden ver que quedó el crecimiento de la figura o de la esfera bastante uniforme.
en comparación con el otro que habíamos hecho, que queda muy como cónico más que todo. Es hecho exactamente el mismo patrón, solo que por la particularidad del material, en este caso utilizamos un número más grande de aguja para las primeras 2-3 vueltas. Ustedes pueden ir probando, y en este otro caso utilizamos la misma aguja para todo y nos quedó esta figura. Si ven, es un error muy sencillo de corregir. Yo llegué hasta la secuencia un punto bajo un aumento más. Casi siempre me funciona para todos los amigurumis, independientemente del tamaño, pero tampoco he hecho muy grandes. Entonces, si necesitan hacer una pieza más grande, pueden ir probando. Proporcionalmente debería ser lo mismo si fuera un hilo más grueso, pero si fuera un hilo de este grosor y van a hacer una pieza muchísimo más grande y que va a crecer más, entonces pueden probar si es suficiente llegar hasta esta vuelta con este ganchito más grande, o si pueden hacer 1 o 2 vueltas más con este ganchito para asegurarse que mientras vayan avanzando no estén como que viendo que se está formando esa pieza y tengan que hacerla así y ver cómo la corrigen en el camino, o en el peor de los casos destejer todo y volverlo a empezar. Y eso fue todo por el tip de hoy. Espero que les haya servido, que ya varias me han escrito que les pasa esto en algunos de sus amigurumis. Entonces acá la explicación más detallada de qué hacer para evitar este efecto. Si tienen otra tejedora que también les está pasando lo mismo, pueden enviarle este video para que guarde este tip y aplique este truco súper rápido que va a hacer que sus amigurumis queden mucho mejor y más bonitos. Recuerden darle like a este video y suscribirse a mi canal, y nos vemos en la próxima clase. Chao.